Bueno, y tiene la palabra, ustedes la ven acá en el estudio, la diputada comunista y vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un lunes que además tiene algo de olor como a un feriado, ¿no? Mañana tenemos este día festivo, pero ha sido unos días complejos dada la salida de Giorgio Jackson. Le quería preguntar, diputada, bueno, ¿cómo lo reciben en el Partido Comunista esta decisión indeclinable del exministro de Desarrollo Social? Bueno, el secretario general del Partido Comunista, el autor Carmona, ya ha dado una opinión. Mi opinión es lamentable. Sobre todo es lamentable el clima de odio, de discursos de odio, de injurias contra el ministro Jackson y de acoso, realmente, que le hace mal a la democracia, Cristina, realmente mal. Es decir, injuriar a un ministro de Estado, acosarlo de la manera que se le acosó, no es bueno, atenta contra valores republicanos y contra valores democráticos. Por lo tanto, yo insisto, es lamentable el escenario que se creó para la renuncia del ministro Jackson. Diputada, el ahora exministro Giorgio Jackson dijo el día viernes, cuando presenta su renuncia, que lo hacía también para, bueno, dejar de ser una excusa por parte de la oposición para avanzar en las reformas. Y de hecho el diputado Gonzalo Vinter dijo que era bien escéptico de la disposición al diálogo de la oposición, particularmente de la UDI, que no se quería sentar a la mesa mientras estuviera Giorgio Jackson. ¿Usted cree que con esta renuncia deberían acabarse estas excusas, como dijo Giorgio Jackson en su minuto, y ahora debería ser el momento de conversar? Bueno, sin duda, pero lamentablemente, de acuerdo a lo que leí, ¿no es cierto?, Macaya, el diputado Javier Macaya, o el senador. Senador. O sea, el senador Macaya, ahora está exigiendo que se reformulen las reformas. O sea, la derecha lo que pretende ahora es cogobernar. O sea, no entienden que aquí hay un sistema presidencialista, que el legislativo es un colegislador, pero no pueden determinar qué ministros van, qué ministros se quedan, qué ministros permanecen, a cuáles ministros tenemos. Eso es absolutamente atacar el funcionamiento del Estado. Y eso, vuelvo a insistir, es un socavamiento de las instituciones democráticas. Yo creo que ya a esta altura la derecha no tiene excusa alguna, pero sin embargo están formulando ya condiciones para que se hagan mayores concesiones en los que son los proyectos emblemáticos del gobierno. ¿Y usted cree que el gobierno de una u otra manera está cediendo más de la cuenta a la oposición? También lo decía el diputado Vinter. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por dialogar, un esfuerzo extraordinario porque sabe que las propuestas que está haciendo tienen que ver con las mayorías nacionales, con las necesidades de la ciudadanía. No es un punto para el Ejecutivo, esto no es un cálculo electoral, son propuestas que tienen que ver con el término de los abusos para las mayorías nacionales de este país. La UDI ha hablado sobre las reformas, usted lo decía, un cambio sustantivo de las reformas, que se modifiquen en su esencia. ¿Cómo se puede destrabar, bueno, el tema del pacto fiscal, el tema de la reforma previsional con una disposición de ese tipo? ¿Cuál es la opinión que existe también en la bancada comunista frente a esto? Bueno, el pacto fiscal, ¿no es cierto?, seamos claros, en el pacto fiscal ya los impuestos al patrimonio y a la retención de utilidades desapareció. Por lo tanto, digamos, no hay una reforma al sistema tributario. En tanto, ¿no es cierto?, los controles de fiscalización de la elusión tributaria, todos sabemos que afectan a los sectores medios, porque las grandes empresas tienen, ¿no es cierto?, asesorías tan sofisticadas para eludir impuestos que establecer los controles que se están estableciendo no sirve de nada. Por lo tanto, no hay reforma tributaria. Eso es para que quede claro. Y respecto a la reforma previsional, no veo qué más pueda conceder el gobierno para que efectivamente tengamos una reforma y un sistema de seguridad social, no un sistema de capitalización de un grupo de empresas como es el sistema de AFP hasta ahora. Bueno, la UDI sigue pidiendo que el 6% completo de cotización individual se vaya directamente a las cuentas individuales. Eso es una barbaridad. Eso es distorsionar total y absolutamente el sentido. Es seguir entregándole plata fresca de todos nosotros a un grupo empresarial para que inviertan en sus propias empresas o en sus empresas relacionadas. Es un escándalo. El sistema de AFP fracasó.
Eso está claro. Las pensiones que están entregando son personas de miseria. Eso lo sabe Chile entero. Por lo tanto, pretender que vamos a seguir entregándole, como digo, dinero fresco a las AFP para que especulen y amplíen su patrimonio y las pensiones de los chilenos sigan siendo miserables, es un escándalo, por decirlo menos. Diputada Hertz, ayer hubo una declaración del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, que bueno, ha generado bastante comentario, porque bueno, sabemos cómo habla Carlos Larraín, pero básicamente lo que dice es que aquí hay que apretar al gobierno hasta que grite. ¿Cómo reciben esas declaraciones en el entendido además que justamente se está buscando un mejor clima político para avanzar? Bueno, es muy lamentable que el señor Larraín emplee este paráfrasis que hace, ¿no es cierto?, de las palabras de Nixon en su momento, que fue parte de la sedición contra el gobierno de Allende. Estrangulemos la economía hasta que chille. Él está parafraseando esto, sí. Y es muy lamentable, porque realmente sumarse a una campaña que linda con algo sedicioso de desestabilización del gobierno. Y en política hay que ser responsable. Y cuando eres actor político tienes responsabilidad política, tienes responsabilidad cívica y tienes responsabilidad con la sociedad a la que perteneces. ¿Puede ser que la frase de Carlos Larraín también venga en respuesta a lo que dijo el presidente Gabriel Boric sobre Onofre Jarpa? No sé si lo escuchó. Sí, o leyó la declaración. Estaba usted en el Museo de la Memoria. Sí. Y que fue muy mal recibido en Renovación Nacional. Y de hecho le están pidiendo que dé disculpas el presidente Boric por esas declaraciones. ¿Cómo lo ve usted y cómo ve también el rol de Sergio Onofre Jarpa? Mire, yo creo que decir la verdad en una sociedad, la verdad histórica, no ha sido ninguna ofensa. El señor Onofre Jarpa claramente no es algo que se me ocurrió a mí, ¿no es cierto? No es un arbitrio mío, fue un golpista. En segundo lugar, fue el ministro del Interior del dictador. Por lo tanto, en las protestas, y lo sabemos, esos son hechos evidenciados, no son tampoco especulaciones. En las protestas del 83, del 84 y del 85 hubo cientos de detenciones ilegales, cientos, miles, más de 1000 detenciones ilegales de manifestantes antidictatoriales, especialmente pobladores. Hubo en la protesta del 83 29 muertos. Y Jarpa se ufanó de haber sacado 15.000 efectivos militares a la calle. Y además de eso, Jarpa era un individuo que tenía una orden de captura internacional que eludió gracias a la protección que siempre recibió de los poderes fácticos y murió en la absoluta impunidad. Por lo tanto, imputar esto, que es una verdad histórica, no puede ser una ofensa. No tiene nada que ver con los dichos de Larraín, no hay equivalencia alguna. Ahora, mi pregunta es que si acaso Sergio Onofre Jarpa fue responsable entonces de esas muertes en esas manifestaciones. Bueno, cuando tú eres el ministro del Interior y se producen este tipo de muertes, allanamientos, detenciones de cientos de pobladores a los cuales sacaron a todos los hombres, entre paréntesis mayores de 14 años, de poblaciones como La Legua, La Victoria, Joao Goulart, y los dejaron por horas con las manos en alto en canchas de fútbol, el ministro del Interior es al menos responsable político. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando además de una dictadura. Es decir, estas declaraciones del presidente Boric se enmarcan también dentro de la conmemoración de los 50 años del golpe. Usted como vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ¿cuál cree que debe ser el ánimo también sobre esta fecha, sobre este importante hito? Aludiendo también a declaraciones de expresidentes que dicen que buscar una verdad nos va a llevar años de discusión, que hay que seguir avanzando, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ve el Partido Comunista y particularmente usted, como Carmen Hertz? Mire, esto va más allá, Cristina, de cómo yo lo veo. El golpe de Estado fue un crimen que fundó el terrorismo de Estado que padecimos todos los chilenos durante 17 años. Eso fue el golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, no es algo de cómo yo lo vea. Resulta que el sistema internacional al cual Chile está adscrito como parte de la comunidad civilizada impone a los estados que han sufrido sistemas de opresión y políticas de exterminio o genocidas, que es el caso nuestro, la verdad colectiva es una obligación del conjunto del Estado. O sea, los 50 años del golpe no es un evento artístico. Los 50 años del golpe debe ser un acto de Estado, y al ser acto de Estado significa que los tres poderes del Estado tienen que concordar en esto, tienen la obligación de que la verdad sea conocida por el conjunto de la sociedad.
como le digo, insisto, no es un problema de que le guste más o le guste menos a alguien. Es una obligación internacional. Es una obligación. La verdad es que hubo un golpe de Estado contra el gobierno democrático, se bombardeó el Palacio Presidencial, se capturó a todos los asesores presidenciales y a los escoltas del presidente, a los cuales se asesinó 24 horas después en Beldewe. Y ahí comienza ese mismo día arrestos masivos, ¿no es cierto?, y humillaciones masivas a todo el pueblo chileno, porque esto fue efectivamente una venganza contra un pueblo que se había, ¿no es cierto?, ese pueblo había asumido un programa de gobierno, y lo que el golpe hizo al humillar, al encarcelar, al crear centros de detención, al crear campos de concentración, fue quebrar la cohesión social de nuestro país. Y eso es una barbaridad, y no es una idea, está evidenciado. Y además con una sedición financiada por una potencia extranjera, que tampoco es una idea mía. Consta en el informe Church del Senado norteamericano, consta en los archivos desclasificados de la CIA, que la sedición en Chile contra el gobierno del presidente Allende fue financiada por los Estados Unidos. Diputada, ¿y cómo se va a consensuar esta verdad que usted nos relata también dentro de la Cámara de Diputados? Porque usted habla que, claro, esto es una conmemoración de todos los poderes del Estado, y donde mayormente hay diferencias justamente donde usted está, en la Cámara de Diputados. Es que, le insisto, esto a mí me impacta el nivel de ignorancia y desconocimiento que hay acerca de lo que la comunidad civilizada internacional ha construido en torno al sistema de derechos humanos. Esto es una construcción que ha llevado décadas. Y en esa construcción está, vuelvo a señalar, la obligación del Estado de dar a conocer la verdad colectiva. Y la verdad colectiva está evidenciada. No es un rumor, ¿no es cierto?, que se bombardeó el Palacio de la Moneda, no es un rumor que se capturó a todos los asesores presidenciales, a los escoltas que además se rindieron, y además se creó inmediatamente el campo de concentración de Dawson, donde fueron enviados los altos funcionarios de gobierno, y los asesores presidenciales y los escoltas asesinados. Eso no es un rumor, está evidenciado. ¿Y cómo se está trabajando desde la testera? Bueno, desde la testera yo entiendo, y así lo voy a proponer en todo caso, la mesa de la Cámara tiene la obligación realmente de conmemorar ese día funesto para la sociedad chilena, que está en el ADN de ese trauma. Es un trauma que victimiza al conjunto de la sociedad. No es un problema que tenga que ver con los familiares de las víctimas, es un problema que tiene que ver con el ADN social. Cuando tú destruyes la cohesión social, cuando destruyes el tejido social, lo que haces es desintegrar una sociedad. Y para que esa sociedad se reestructure de manera decente, es necesario, absolutamente, verdad colectiva, es necesario memoria, y este es un acto de memoria. Y la memoria, Cristina, no tiene que ver con el pasado solamente, no es en clave de pasado. La memoria es en clave de presente y es en clave de futuro. Así como la memoria de los individuos es así, con mayor razón lo es la memoria de las sociedades. ¿Y cómo manejar también las miradas distintas que existen sobre este tema? Porque hay hechos objetivos, ¿no? Pero generalmente se retrotrae la discusión a la justificación, lo vamos a poner en esos términos, del golpe de Estado. ¿Cómo se consensúa, cómo se llega a un acuerdo común? Y se lo planteo directamente en la Cámara de Diputados. No, es que yo no creo que sea necesario llegar a un acuerdo común. ¿Qué acuerdo común puedes llegar tú en Alemania respecto al Holocausto? O sea, nos sentamos, conversamos con los nazis, como cierto, que quedaron vivos, y concordamos o consensuamos que el Holocausto no fue para tanto. No, aquí esto no se trata de consensuar, se trata de una verdad histórica. El golpe fue un crimen. Insisto, un crimen que dio inicio al terrorismo de Estado durante 17 años. No es un tema de consenso. Otra cosa es deliberar, que se ha deliberado hasta el cansancio, acerca de lo que fue el proceso político de la Unidad Popular. Eso es, evidentemente, un espacio para deliberar, y creo que no hay un proceso político más emblemático, aparte de la Revolución Francesa, que haya tenido mayores revisiones. Se han escrito cientos de papers, libros y reflexiones sobre lo que fue ese proceso político. Eso es otra cosa. Perfecto. Bueno, queremos agradecerle mucho, diputada Carmen Hertz, que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Semana Política.
Bueno, muy bien, Que le gracias a vaya ustedes. bien, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer pausa, ya volvemos con más.